muy bienvenido nuevamente aquí a Los Danieles, que es su casa. ¿Cómo van las reacciones por su videocolumna, bueno, y su columna de cambio sobre las bodegas petristas? ¿Y por qué no nos contextualiza un poquito para saber de qué se trataba esa columna y que las personas que están siguiendo este Zoom sepan un poco qué fue lo que dijo, qué fue lo que descubrió? Claro que sí, Daniel. El domingo pasado publiqué una columna titulada Furipetrismo. En ella hago una radiografía del funcionamiento en lo que en mi planteamiento y el planteamiento de otros periodistas es una estructura que le ha hecho mucho daño al proyecto político del pacto histórico y del candidato presidencial Gustavo Petro. Y es el funcionamiento de estas bodegas que funcionan como unas barras bravas en las que, digamos, fuera de promover los mensajes que son positivos para la campaña y para el movimiento del pacto histórico, pues también se dedican a hacer un matoneo virtual de todos aquellos periodistas opositores que se atreven a criticar o a investigar a los líderes del movimiento y en particular al candidato Gustavo Petro. Entonces, en ella, pues digamos, hago una estructura de un análisis técnico de cómo funcionan estas bodegas, que de nuevo es importante aclarar que no son exclusivas del petrismo. Esto posiblemente lo empezamos a ver en Colombia gracias al movimiento de la derecha, al uribismo, que generó toda esta estructura de manejo de redes sociales que se ve en otros países, pero pues el petrismo rápidamente alcanzó la misma estructura y hoy en día pues la campaña del candidato Rodolfo Hernández también tiene las mismas herramientas y otros movimientos. Entonces, de nuevo, no son exclusivos del petrismo, pero hice una investigación basada en unos elementos técnicos de la estructura de estas bodegas petristas, que de nuevo llamo de donde sale el furipetrismo, y digamos es una interrelación de elementos de cuentas reales, cuentas de personas que pues digamos son muy poderosas dentro de los dinamizadores que hay de esas campañas, también de cuentas que son con avatar, que son cuentas que también son reales, pero que no hay una identidad atadas a ellas, y otras que son las cuentas falsas o las cuentas que vienen de los bots o las granjas de bots, que a partir de una estructura muchas veces coordinada y muchas veces no, pues se hace como la masificación de estos mensajes, y lo hago a partir del análisis de el matoneo que hubo en contra de un colega nuestro, Ricardo Calderón, a partir de una publicación, una investigación muy importante que hizo él sobre el hermano de Gustavo Petro y las visitas que estaba haciendo a la cárcel a Picota. La investigación, digamos, de la revista Cambio me pidieron que hiciera una videocolumna y a partir de eso se generaron toda clase de reacciones en contra mío. Digamos, se vio el uso de las bodegas en pleno furor en contra de cómo tenían que aplastar este mensaje. Entonces me tildaron de uribista, de rodolfista, de todas las cosas que pues evidentemente no soy, simplemente para atacar el mensaje y la potencia de lo que traía la investigación que había planteado. Yo vi Entonces, en la pues, investigación, encontraste si algunas de esas granjas de bots están ubicadas fuera de Colombia, y si la respuesta es positiva, ¿en dónde están? Pues eso hace parte de otra investigación que estamos desarrollando y sí, exactamente hay granjas que están fuera de Colombia, hay granjas que evidentemente, pues como las personas suponen, están en Venezuela, etcétera, etcétera. Digamos, hay un manejo interrelacionado de esto. Hay muchas en Estados Unidos. El manejo de esto es una cosa que, digamos, pierde importancia la ubicación geográfica porque al ser virtual, lo único que tiene relevancia es el manejo del idioma. Entonces, y el manejo no solo del idioma, sino de la cultura local de cada uno de los países. Cuál es el uso del español en Colombia o en México, etcétera, etcétera, porque esos son los elementos que más localizan el manejo de estos mensajes. Adelante, Ana, te veo levantando la mano. Gracias, Yovira, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
Tenemos hoy también una columna de Catalina Botero que más adelante podemos hablar de eso, pero creo que se relaciona mucho con el tema que está hablando Joir, porque muchas de los ataques que uno ve del furipetrismo, como lo denominó usted, era claro que hay algo de coordinado detrás, que creo que en eso reside su investigación, pero también hay mucho de eso que es una expresión que el mismo candidato ha alimentado frente a la crítica, o por lo menos no ha censurado frente a la crítica. Entonces, hay mucho de eso que seguramente son bots y seguramente son ataques coordinados, pero también mucha gente, hoy me impresionó una persona que decía, yo leí a Daniel Coronel hasta que dijo tal cosa, leí a Ana Bejarano hasta que dijo tal otra cosa, y ahora los voy a bloquear a todos a partir de hoy. Y creo que sí es un sentimiento como orgánico que se deriva también del uso de esas estrategias en redes sociales. ¿Usted cómo cree que se relacionan esos dos fenómenos y esa como alergia a la crítica que en últimas usted está también denunciando de Petro? Es una relación simbiótica. El efecto polarizador que está teniendo la política en nuestro país, y pues no somos el único país que está sufriendo de eso, genera que sea el escenario ideal para el uso de estas herramientas tecnológicas. La magnificación de estos mensajes se logra gracias a la polarización de la sociedad, en donde al uno hacer una crítica de Petro, inmediatamente lo están ubicando en el pasado con Uribe, hoy en día con Rodolfo, o digamos con una cantidad de polos, pues sea que uno no se identifique con ninguno de esos. Entonces, lo que hacen estas herramientas tecnológicas y estas granjas de bots y estas bodegas es utilizar esos elementos emocionales fervientes que tienen las personas hoy en día gracias a la política y masificarlos por medio del uso de las redes, generando indignación, rabia, miedo, todos estos elementos que son muy importantes para la retroalimentación de la dinámica de los debates en Internet. Ya entiendo que hay un proceso para masificar eso desde el punto de vista de la distribución, pero también hay personajes individuales que viven de eso. O sea, que les gusta ser groseros porque eso les trae likes, les trae seguidores, toda esa cosa, y entonces encuentran un escenario, pues porque no es lo mismo insultar a una persona en la calle que una persona que tiene algún reconocimiento en la red social, porque esa pelea se vuelve importante y termina retribuyéndole a él o a ella reconocimiento. ¿Son fenómenos relacionados o simplemente coincidentes? Son fenómenos relacionados y coincidentes, ambos. Eso es correcto. Ese manejo de redes ha generado unos personajes muy famosos dentro de esas redes sociales, influencers que los llaman, youtubers, etcétera, etcétera, que de nuevo viven de atacar una u otra posición. Esos personajes, aunque digamos no hacen parte de una estructura pagada de bodegas o digamos las campañas los están alimentando, etcétera, etcétera, sí son fundamentales para el uso de las bodegas de cada una de las campañas pueda masificarse de manera a la audiencia que ellos quieren. Entonces, de nuevo, posterior a la publicación de mi columna, me empezaron a atacar muchas personas diciendo, pues yo no hago parte de ninguna bodega, personas que ni siquiera había mencionado en la columna. Y eso es claro, digamos, pero lo que también es claro es que las bodegas están instrumentalizando a estas personas para la masificación de los mensajes. Entonces es una relación en donde la bodega necesita de los personajes reales y de las grandes cuentas para masificar estos mensajes de manera real, digamos, de manera creíble dentro del debate de las redes. Y estas cuentas muchas veces también necesitan de las bodegas sin que haya una posible coordinación para masificar sus propios mensajes. Entonces, de nuevo, es un elemento simbiótico donde uno se necesita al otro y puede que muchas veces sea coordinado o muchas veces no. En el pasado he sacado investigaciones también sobre las bodegas uribistas y hablamos sobre cómo se estaban coordinando por medio de grupos de WhatsApp y generaban, ok, ahora vamos a atacar, por poner un ejemplo, a Daniel Coronel con el hashtag Daniel Mentiroso o lo que sea. Y digamos, esas estructuras también se dan de manera organizada, pero muchas veces se dan también de manera orgánica.